son dos clases, ¿no? En un solo bloque. Voy a tratar de hacérsela rápido. Bueno, yo me llamo Gabriel Jaime Montoya, soy médico psiquiatra, también soy sexólogo clínico y soy profesor de la Facultad de Medicina en varias áreas. Lo que vamos a trabajar hoy son los fundamentos de la biología de la sexualidad, una aproximación a lo que sucede pues, en esa dimensión del ser humano, y lo otro que vamos a ver es lo que tiene que ver con respuestas sexuales. Entonces vamos a ver eso. Por ejemplo, empecemos con esta frase de Eric Kandel, que fue premio Nobel de Medicina y Fisiología. Dice: la mayoría de los comportamientos humanos permanecen flexibles y abiertos a su modificación, aunque estén constreñidos por la organización del sistema nervioso. Con esto nos quería aludir a algo que es importante en materia de la sexualidad, y es que si bien las conductas que se inscriben en lo sexual provienen esencialmente del hipotálamo, que ahí es donde digamos, tenemos la estructura central, también hay un efecto que tiene la educación. El efecto que tiene la educación implica que hay una regulación sobre la conducta. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque si analizamos la sexualidad humana, no está propiamente en la parte más nueva del cerebro. Recuerden que hay tres estratos grandes, ¿ya? El primero es el reptiliano, que es más, digamos, de tallo cerebral, y está el sistema límbico, que es donde está alojada la sexualidad humana. Pero si consideráramos que si quedara solo ahí, pues desconoceríamos la otra parte importante, que es la corteza cerebral, que es, digamos, el neocorte, la nueva adquisición que tuvimos. Pero nosotros recibimos una sexualidad que se quedó en ese estrato medio, pero que tiene que hacer conexión con lo otro. De tal manera que cuando hablamos de la sexualidad, muchas veces vamos a encontrar con que se experimenta, pero no siempre es fácil de decir qué es lo que se siente. Voy a ser más claro en este punto. El sentir tensión o urgencia sexual no siempre usted puede dar razón de por qué lo tiene, o en qué grado incluso. Usted sabe que lo tiene, pero lo experimenta sencillamente. A ver, voy a utilizar una palabra que no está en los libros de texto, pero que me van a entender de inmediato. Y aquí los antioqueños le llamamos arrechera, ¿ya? ¿Me entienden de qué estoy hablando? Es una especie de tensión que usted dice, no recuerdo, ustedes dicen, es que me provoca meterlo en un hormiguero, ¿no? Usted dice, como que voy a amanecer así. Y usted, que no se logra concentrar, porque lo que quiere es sexo. Bien, me han logrado entender, entonces creo que es la parte inefable, como que no se puede explicar bien. Usted no puede decir, por ejemplo, el domingo voy a amanecer con 7 grados más de arrechera. O hoy no estoy para esto, hoy estoy para endocrinología, o sea, hoy voy a bajarle a... Usted no puede subir y bajar esa orden que hay allí con la sexualidad. Usted logra regularla con el lóbulo frontal, pero la fuente de la que emana esta conducta sexual no siempre es explicable en términos de lo consciente. No quiere decir pues, que sea todo pues, animal o inconsciente, pero es complicado porque, por ejemplo, con las personas que tienen bajo deseo sexual, la terapia puede ser complicada a ratos porque usted no sabe qué factor es el que más está operando en una persona. Por ejemplo, en una mujer con bajo deseo sexual puede ser que usted note que tiene elevada la prolactina, por ejemplo. Y al elevarse la prolactina es una hormona que suele bajar el deseo sexual. Pero también puede ser que tenga disminuida la testosterona. Entonces uno diría, bueno, pues que la testosterona también participa llevándote a buscar estímulos sexuales. Pero también puede ser que ella tenga dificultades con su pareja, por decir algo. Y que ese bajo deseo sexual sea producto del malestar que tiene en la relación de pareja. O también puede ser porque desde pequeña le enseñaron que, por ejemplo, una mujer no debe expresar mucho su deseo sexual. No
conviene mucho estar diciendo, ay, qué ganas las que tengo hoy, llego a arañar las paredes, a ver quién hay por ahí que me resuelva la situación, que no se vería bien, ¿no? Pues sabemos que eso pues, es machista, obviamente, que no pueden expresar su deseo sexual. Pero si ella está en una sociedad como la nuestra, en donde no se promueve, por ejemplo, la expresión del deseo sexual femenino, pues obviamente lo que hace es que cuando lo experimenta, pues le da 2 o 3 sombrillazos y acaba con eso, con su deseo por el momento, o lo disuelve en otra cosa. Ahí es donde nos ubicamos, ¿eh? Ahí es donde nos ubicamos. Las neurociencias cada vez nos da más pistas para tratar de entender cómo podemos, en términos de lo sexual, dialogar con el hipotálamo. Ese es el asunto. Por supuesto, la educación tiene un efecto para también promover la actividad sexual. Si analizáramos la estructura cerebral, tal vez el punto más grande en el que tenemos que distinguir, si uno podría notar, por ejemplo, si un cerebro es de un hombre o un cerebro es de una mujer, está en una estructura que se llama núcleo sexual dimórfico. Núcleo sexual dimórfico. Y en este caso, la diferencia es que el del macho es un núcleo mucho más grande que el de la hembra, ¿ya? Y probablemente, o la explicación que se le da, está asociado con los niveles de testosterona. Al parecer, hombres y mujeres nacen o se forman con un núcleo de tamaño similar, pero el mantener unos niveles constantes de testosterona contribuiría o hacen que el núcleo en el macho se mantenga del tamaño, digamos, original, y en la hembra lo que haría es que al tener menos niveles de testosterona, entonces tendría un núcleo más pequeño. Pero yo cuando le menciono esta estructura es por un dato que nos sirve para decidir, bueno, hay diferencias en la estructura, pero uno se alcanza a imaginar que esto es un núcleo enorme, ¿no? Es un núcleo relativamente pequeño. Pero lo que quiere esto también mencionarnos es que el entorno hormonal del sistema nervioso central va a determinar también la conducta sexual. Y hay momentos críticos donde, por ejemplo, el efecto de la testosterona es decisivo. Y ahí es donde, digamos, la neurobiología de la sexualidad está tratando de ver cuál es ese efecto que puede tener en momentos críticos del neurodesarrollo. Pero digamos que si en algún momento inyectáramos testosterona a un cerebro adulto, pues una persona adulta, no necesariamente se producirían los efectos que en primer momento vemos. Lo otro que es importante advertir es esta estructura, que es el núcleo intersticial del hipotálamo anterior. Estos son 4 núcleos esencialmente, pero para el caso y el tema de hoy nos interesa el tercero. Y aquí está un investigador que se llama Simon Levey, él es un holandés, y lo que él propuso por allá en los 90 del siglo pasado fue que había una diferencia estructural muy, el tamaño pues, de la cabeza de un alfiler, la diferencia del cerebro de hombres heterosexuales y el cerebro de hombres homosexuales. Bueno, usted ya ha visto placas de histología. Yo sé que la diferencia no es muy notable, pero si pueden observar acá, hay una mayor densidad, ¿no? Hay mayor densidad, así como se ve con los ojos de la fe cuando les ponen ahí una placa, a ver, ¿cómo es? Por ejemplo, infiltrado leucocitano, eso es lo que reportan todos los patólogos. Uno ve ahí unas cositas, hay que ser, pues, también tener un ojo entrenado en esto, pero lo que él encontró era que en este núcleo del hipotálamo, lo que veía era que si el hombre había vivido una vida, pues obviamente estos eran cerebros obtenidos en necropsias, en los hombres que habían llevado una vida o una identidad, que habían tenido una identidad heterosexual, lo que había era una mayor densidad. Y en los hombres que se habían identificado como homosexuales no veía esa densidad. Eso fue un hallazgo, digamos, muy revelador, muy impresionante para la ciencia en ese momento, porque era decir que, bueno, que la estructura, que si había algo, no solamente la conducta que hablara de la orientación sexual. No obstante, él tuvo problemas también
porque obviamente sus estudios, que todavía siguen siendo vigentes, pues fueron cuestionados, como tiene que suceder en ciencia. Porque los cerebros que obtuvo él fue principalmente la mayoría de los hombres que habían asumido, que tenían identidad homosexual, que se habían muerto de SIDA en esa época complicada, antes de los antirretrovirales, y entonces estas personas, no se sabía también, hay una crítica si es que el virus pueda dar un efecto citopático, entonces digamos, cambió algo y no era por el efecto de la identidad sexual, de la orientación sexual, sino por un efecto, digamos, del virus. Pero también la crítica podía ser algo que después empezamos a entender mejor, y es lo que tiene que ver con la plasticidad neuronal. Yo supongo que el concepto ya lo han trabajado, pero voy a perfilarlo acá. ¿Alguien aquí nació en el campo? No. En una zona rural. No, nadie creció en el campo, todos citadinos, pues. Ya no hay gente que nazca en el campo, que vivan en el campo. Bueno, supongamos que alguien haya nacido allá. Un niño en el campo, si usted crece en el campo, o sea, su infancia sucede en el campo, resulta que el cerebro aprende a privilegiar la visión lejana. Aprende a privilegiar la visión lejana. Después que ustedes ven que los campesinos dicen, por allá viene el compadre, está fumándose un tabaquito y va por allá. No sé dónde lo está viendo. A lo sumo ve por allá un perfil. Pero ellos, cuando usted nace en el campo, interesa mucho tener visión lejana. Porque es útil, porque conviene, porque te ubica, en fin. En cambio, tener visión lejana en la ciudad tampoco es tan útil. Es decir, uno de qué le sirve, no sé, estar mirando a ver cómo está el cerro Quitasol por allá en Bello, no sé qué hay arriba del cerro Nutibara, no le interesa, no es. Aquí en la ciudad, por ejemplo, importa más que usted tenga, por ejemplo, visión de un objeto en movimiento. Por ejemplo, si usted está allí en Carabobo y va a coger un bus, pues que sea la ruta que se pueda sacar la mano y en este me subo, ¿ya? Porque ese tipo de visión, digamos, es más útil en la ciudad. Bueno, ¿qué sucede? Que el cerebro que ha recibido un estímulo, por ejemplo, la visión lejana en la persona, en el niño que creció en el campo, cuando llega a la adolescencia, sucede un fenómeno que se llama el pruning o la poda neuronal. Y es que el cerebro empieza a privilegiar o a seleccionar días en las que haya, digamos, más necesidad de usar y otras que no han sido empleadas sean desplazadas. Es decir, que el campo disponible, digamos, como en el disco duro que uno tiene, pueda ser utilizado para lo que usted lo está requiriendo. Entonces, en consecuencia, si usted creció necesitando mucha visión lejana, otro tipo de elementos no van a ser tan importantes y se va a privilegiar eso. A ver, lo que queremos señalar con esto, lo que quiero advertir, es que el uso de la estructura, y estoy hablando de la estructura cerebral, si quieres dónde sentarse. Estamos aquí, ¿no es cierto? Y verás que me toca clase aquí. Muy bien. Lo que queremos decir con esto es que la necesidad de usar una estructura también la modifica y la privilegia, es decir, que el cerebro utiliza esa estrategia y en lo sexual también vale. Es decir, que probablemente este núcleo podría estar más denso porque a lo mejor se utilizó más, porque corresponde a un relevo en algún circuito en el que, por ejemplo, la estimulación o percepción a partir de lo femenino, es decir, excitarse sexualmente por una mujer, se requiera esa estructura en ese punto. Me explico. Lo que hoy estamos entendiendo, me voy a adelantar aquí un poco a lo de orientación sexual, es que pareciera que hubiera dos tipos de estructuras de cerebros. Cerebros que se interesan y se excitan y afectivamente se sienten atraídos por las mujeres, y cerebros que se excitan, se interesan, están atraídos por los hombres. ¿Qué podría suceder allí entonces?
que el cerebro que le interesa a las mujeres lo podríamos encontrar probablemente más frecuentemente, por ejemplo, el cerebro que se interesa por mujeres en hombres heterosexuales y en mujeres lesbianas. Estamos encantando la permutación. Y el cerebro que se excita sexualmente, que se interesa, muchas gracias, que se excita sexualmente con los hombres, pues probablemente lo vamos a encontrar en mujeres heterosexuales y en hombres gay. ¿Ya? Entendemos bien qué es eso. Pero entonces no logramos resolver todo el asunto de la orientación sexual, porque entonces también tendríamos que abrir campo, por ejemplo, para entender las personas bisexuales. Entonces, ¿cómo hacemos para que? Probablemente tendríamos que abrir, bueno, entonces tiene que haber una estructura, un cerebro que se interese por los dos. Y si quiero hacer compleja más este asunto, tendríamos que abrir un espacio, una casilla también para las personas cuya identidad es asexual. Hay personas asexuales. No son los más frecuentes, pero los hay. Los estudiantes del componente flexible de medicina sexual, ahora el miércoles pasado me dejaron impresionado porque hicieron una encuesta por internet, una cosa preciosa, en donde le preguntaron a las personas por la infidelidad. Yo no sé si ustedes participaron ahí. Sí. Y en 3 días recibieron 887 participaciones, o sea, tuvieron que cerrarlo así porque ya se saturaban. Y lo llamativo es que ellos fueron muy creativos porque cuando preguntaron por orientación sexual, pues obviamente pusieron heterosexual, homosexual, bisexual, dejaron un campo para asexual, que es un concepto emergente. Y 3 personas puntuaron que se identifican como asexuales. No sé si han escuchado el término antes, pero me explico. Hay personas que no son personas que desengañadas de la vida decidieron no volver a buscar a nadie. Los hombres son unos perros, no quiero volver. No, o sea, que yo sé que hay muchas mujeres, o los hombres también pueden decir, bueno, es que las mujeres todas me traicionan, todas me echan. No, son personas que son sanas, son personas que viven una vida funcional, pero que el dispositivo de la sexualidad no les circula. Y ojo, no es que tengan bajo deseo sexual, sino es que nunca les ha interesado lo sexual. El problema es para quien quiera tener afectivamente una relación con alguien así. Porque el hecho de que te identifiques como asexual no te excluye de no querer interaccionar. Entonces, por eso podrían decir, pues, puede ser con un hombre, una mujer, pero es que lo que no siento o me llama la atención es tener que tener sexo. Y estamos diciendo que siempre han tenido eso. Yo sé que es complicado entrar a uno como comprender cómo alguien se identifica como asexual, pero lo llamativo es que ya está eso circulando en el entorno que nos ayuda a comprender muy bien, digamos, qué tan complicado es este aspecto. Muy bien, entonces aquí pasamos a la siguiente. ¿Usted recuerda? Va la explicación aquí de por qué el rey, el león, es el rey de la selva. Y es para aplicar un concepto que se denomina acá como selección sexual. Quiero con esto mencionar lo siguiente. Siempre nos han hablado de la selección natural, ¿no? Entonces, como el individuo más apto, que es el que logra sobrevivir e incluso transmitir sus genes, ¿ya? Reproducirse. Y siempre lo hemos denominado habitualmente en términos de masa muscular, resistencia a los parásitos, ciertas conformaciones del HLA que te hace más ventajoso. Eso lo hemos entendido en la selección natural. Pero hay un concepto que se trabaja ahora y es el de selección sexual. Me explico. En la selección sexual lo que habría es una suerte de discriminación de los individuos que tienen discriminación positiva, obviamente, mayor habilidad para el intercambio sexual. Es decir, que si usted le va bien en el sexo, probablemente tenga más chance de transmitir sus genes y de tener pareja. O sea, ser, no se va a decir así, muy ordinario, ser buen cáter, como dirían muchas veces,
sí, usted tener habilidades, digamos, para tenerla, estoy diciendo de una manera muy burda, pero así es. Porque el rey es el león es el rey de la selva. Resulta que la leona, cuando percibe que va a entrar en el periodo del estro, lo que hace es copular días antes con los machos que tiene cerca a disposición, pero copula sin intención reproductiva, que eso es otra cosa que también se ha ido cambiando, de que los animales solo lo tienen por reproducción, ¿no? Y entre todos esos machos a los que ella tiene acceso, selecciona el que tiene mejor desempeño sexual, porque para el momento en el que ella ya esté en periodo fértil, él va a tener que copular cada 15 o 20 minutos durante un periodo de 24 horas con la leona. Es muy ardiente una leona, ¿no? Realmente. Y el pobre león, pues ya se alcanzarán a imaginar, pues le toca salir como para cuidados intensivos. Se alcanzan esa es parte de la percepción del alto desempeño sexual. Y aunque lo veamos como, bueno, no se piensen pues que esto es porno, hardcore, pues, o sea, todo el tiempo ahí, sí, lo que nos quiere decir es que sí importa el desempeño sexual, ¿ya? Creo que el concepto quedó bien perfilado. Por eso, las disfunciones sexuales, ya cuando trabajamos en la clínica, llegan a afectar tanto la autoestima del individuo o a ser marginado. Tal vez una de las cosas en las que uno ve más patente esto es, por ejemplo, con la eyaculación precoz. El individuo que tiene una eyaculación precoz reiterativa, persistente, que realmente es muy disfuncional, uno lo que observa es que el individuo va viviendo, pero aparte de una baja autoestima, el individuo también va sintiendo que es rechazado y que es marginado. Y evidentemente muchas relaciones se han acabado porque él tiene un reflejo muy rápido. Y obviamente si la chica quiere tener una vida sexual más satisfactoria, pues obviamente un tipo que acaba antes de un minuto o incluso antes de penetrar, pues no encaja en esto. Yo digo anecdótico, pero fue la pura realidad. Una vez a mi consulta fue una pareja, ella de 19 años y él como de 21, universitarios. Y yo dije, ¿estos que están haciendo por aquí? Porque no es lo habitual, pues que gente joven, pero vaya a consultar. Y el motivo de consulta fue muy claro cuando ella llega y dice, es que venimos a consulta porque él solo dura 45 minutos. Esta muchacha, imagínense, pero usted dice que es real, solo 45 minutos. Entonces uno dice, oh, o sea, primero, ¿cómo habrán sido los amantes previos que ha tenido? Más que Leo. Le dicen Leo, sí, hay falso rico Santa Fe. Sería llamante puesto, ¿no? Estoy diciendo que esto es lo que nos refleja la selección sexual. Cuando uno mira la historia del concepto de trastorno por eyaculación precoz, uno ve que hace unos 60, 70 años muy pocos hombres se percibían con ese trastorno. Y hoy podemos decir que junto con la disfunción eréctil es la disfunción más frecuente en los hombres. Entonces ya lograron entender esto más. Bueno, ¿te recuerdan este personaje? Sí. Sí, o sea, para hablar de otras cosas que también están incluidas en la selección sexual. Y es que el Nemo pertenece al pez payaso, ¿no? Es una caricatura derivada del pez payaso. Lo que es llamativo es que en las agrupaciones del pez payaso, en los cardúmenes, hay una hembra que es la dominante y la que tiene la fertilidad. Le sigue un machito que es el que tiene también fertilidad y la fecunda, y el resto es el pueblo. Están ahí navegando ahí pues, juntos todos comiendo, pero no participan mucho. Pues bien, resulta que cuando la hembra dominante muere o desaparece, el machito que la asistía se transforma en hembra, o sea, transexual. Se transforma en hembra y además en hembra con capacidad reproductiva. Y uno de los que estaba en el pueblo pasa a ser ese machito que tenía ese lugar.
lo que les quiero decir es que hasta el sexo, que es una cosa que creíamos completamente estable, hasta el sexo en esta especie puede cambiar. Y estamos diciendo cambiar, transmutarse con fertilidad, es decir, un ser humano con disforia de género pues puede transformarse de hombre a mujer, de mujer a hombre, hacerse muchas cosas de su apariencia, organizar sus genitales con cirugías, hormonas, pero la capacidad de fertilidad, por ejemplo, sabemos que no se puede adquirir, es decir, no hemos todavía desarrollado esto. Y de hecho su identidad cromosómica sigue siendo con la que nació. Pero aquí lo que estamos viendo es que en la naturaleza hay, digamos, esta posibilidad de hacer una transmutación del sexo, ¿ya? El sexo como tal. Ese es otro elemento de la selección sexual. De lo que nos interesa también trabajar acá, entonces una vez comprendido eso, que tenemos una estructura cerebral sobre la que opera la sexualidad, está ubicada más en el sistema límbico, y que también estamos inmersos en la selección sexual. Entonces aquí es importante ya comprender esto de el ciclo psicofisiológico de la respuesta sexual. Con esto quiero mencionar un elemento central, y es que aquí estamos diciendo que psicofisiológico quiere decir que la sexualidad es un elemento perfundido, influenciado por lo psicológico, pero que tiene reflejo concreto en lo fisiológico. O sea que podríamos hablar de una función psicosomática por excelencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno podría decir, solo para plantearlo como elemento de análisis, ¿qué es lo que hace que, por ejemplo, a un muchacho le llega un video, ¿ya? Digamos, entonces está por ahí que un amigo le envió un video de Esperanza Gómez, por ejemplo, ¿no? Ya saben quién es Esperanza Gómez. Y entonces está Esperanza Gómez ahí hablando en su Spanglish y todo eso. Qué rico y todas esas cosas que ella hace. Y él abre el video y al minuto los cuerpos cavernosos están llenos de sangre. Pues del pene, los cuerpos cavernosos. Del aparato que no. ¿Entienden bien eso? Es decir, ¿qué es lo que uno cogería eso y dice, pero es que esto pues, es duro, no tiene una forma humana, bueno, puede estar un poquito caliente, pues está muy recalentado el celular, pero lo que hacemos es que ese cerebro procesa a partir del erotismo una cantidad de imágenes y las vuelve una respuesta fisiológica. Una respuesta fisiológica, es tangible. Por eso es que esto tiene ese doble juego, ¿ya? Porque también lo fisiológico ayuda a afirmar lo psicológico. Pero el observar un video, que es una imagen que simplemente es que no es Esperanza Gómez, no está ahí al lado, ¿ya? Es lo que ese cerebro logra armar a partir de esa imagen. A ver, uno podría decir, por ejemplo, bueno, no sé, fisiológicamente podría ocurrir que uno pase por allí por donde Mónica, ¿no? Allí la que vende empanadas, por el cerebro de la facultad de medicina. Y uno podría decir, uy, uno vea entonces a Mónica y entonces la vesícula biliar no haría así, ¿no? Sería un elemento psicofisiológico. Es decir, uno ver ahí la página de aceite y uno decir, veo una imagen y me produce una respuesta fisiológica. Pues claro, por supuesto, la vesícula, y eso probablemente lo podía hacer. Lo que quiero mencionar con esto es que hay una suerte de automatismo con lo sexual. Nuestro cerebro está preparado para captar elementos sexuales. Y así usted se resista por un lado o por el otro, usted capta elementos sexuales. Usted está todo el día leyendo cuerpos, mirando cuerpos y leyendo incluso señales de lo sexual. ¿Entendemos bien esa parte? Por eso estamos activándonos constantemente y la publicidad, por ejemplo, lo emplea, por supuesto. Claro, como somos seres reactivos sexualmente, entonces por supuesto usted sabe que le manda mensajes
sobre los que saben que la mayoría de los seres humanos son reactivos, se conectan. Entonces a ella les enviarán los mensajes que requieran y a ellos por supuesto los que correspondan. Es decir, al percibir o al saber mejor que los seres humanos respondemos a imágenes, estímulos, sonidos, en fin, que tengan un orden erótico, sexual, pues obviamente respondemos. Y esa respuesta también viene dada por una conducta. Quiere esto también decir que aunque vemos elementos en la estructura del cerebro, también es conveniente advertir que la sexualidad está modulada por las condiciones del entorno. Entonces, si las condiciones son favorables, si los estímulos son amigables con la sexualidad, si están alineados hacia la sexualidad, probablemente la respuesta sea sexual. Pero si no hay esas condiciones, la respuesta no va a ser sexual. Y eso, ¿saben cómo se transmite, por ejemplo? ¿Cómo se puede aplicar? Por ejemplo, para lo que muchas de ustedes estarán viviendo. No sé, sus primeras experiencias sexuales, no sé, sus primeros acercamientos eróticos. Bueno, ya no sé si tendrán muchos, pero lo que estén viviendo, pero lo que quiero decir es en la parte fundacional, en lo que es el comienzo de la vida erótica. Si usted tiene buenas aproximaciones a lo sexual, usted queda, digamos, como atrapado en lo sexual, le queda gustando. Pero, por ejemplo, si una chica ha decidido iniciar su vida sexual, pero le va mal cada que intenta hacerlo y no logra corregir esto, probablemente su aprendizaje en términos de una conducta sexual que no le está dando refuerzos va a terminar por hacer que ella se aleje del estímulo. Por eso es importante que cuando inicien la actividad sexual, pues traten de encontrarse con personas con las que ustedes puedan configurar un buen attachment, un buen vínculo. No quiero decir por eso que tengan que enamorar profundamente, pero sí sea una persona que se conecte con cada uno, con cada una de ustedes, ¿ya? Porque uno de alguna manera queda como formateado, según también la calidad de las primeras experiencias que uno ha tenido. Si a una chica le va bien, con sus primeras experiencias sexuales, se encuentra a alguien con quien logra compartir adecuadamente, probablemente su desarrollo sexual sea más de aproximación y disfrute. Pero si cada que ha tenido un encuentro sexual le duele, se siente utilizada, maltratada, en fin, pues probablemente ¿qué va a pasar con ella en el futuro? Que el dispositivo sexual no viene para ella. También para un chico puede ser muy complicado. Por ejemplo, últimamente he visto varios pacientes con esto. Chicos que cada que van a intentar hacer una penetración se les cae la erección. Entonces usted una vez pues lo pasa, mira, le da el susto la primera vez, pero ya la quinta o sexta vez que te sucede esto ya empiezas a preocuparte profundamente. Por un inconveniente, y es que deja de buscar estímulos, deja de buscar oportunidades sexuales, o cuando las tiene las evita. Entonces eso termina por generar un nudo mayor, porque en la medida en que se aproxime al estímulo y conozca más cómo es que tiene que trabajar mejor, pues por supuesto va a tener más experticia, más habilidad para manejar las condiciones que son, digamos, no favorables para esa persona. Por eso es importante tener un buen lugar, pues, por supuesto una buena pareja, que usted realmente se esté estimulando con lo que le agrada. No sentir que lo que usted hace lo hace como por satisfacer a la otra persona, sino porque es que usted realmente está disfrutando de la experiencia. Si dos personas se encuentran, bueno, 2, 3, 4, los que quieran encontrar para tener sexo, o uno solo también puede tener sexo muy bueno con uno mismo. Si usted hace esa reflexión, y se encuentra con otra persona y comparte lo mejor que tienen, esta conducta se refuerza, ¿no? Se refuerza. Con esto también quiero hacer como una advertencia, no es que quiere decir pues, que disfrute mucho del sexo, se va a volver pues, un adicto al sexo, no.
Lo que pasa es que la sociedad en la que vivimos no promueve este tipo de visión. Vivimos en una sociedad donde se promueve más la abstinencia sexual, por ejemplo. No sé, ¿qué charla han recibido en el colegio que les digan, no, ya han tenido sexo, qué bueno, ¿cuántos orgasmos? A ver, ¿quién lleva el campeonato aquí de orgasmos? No es algo sobre lo que habitualmente la sociedad trabaja, ¿ya? Entonces ese es como el ya trabajo. En la respuesta sexual hay dos respuestas fundamentales desde el punto de vista fisiológico. El primero es la vasocongestión. La respuesta sexual humana parte del cerebro, parte del hipotálamo, pero los órganos efectores son órganos que son periféricos, son muy alejados, o sea, son órganos pélvicos. Y la respuesta sexual la hacemos con sangre. El sexo es sangre. Es muy ordinario decirlo así, pero sí. Todo lo hacemos acumulando sangre. Eso es el sexo, acumular sangre en una parte. Pero por eso, para poder tener buen sexo, usted tiene que tener una buena salud cardiovascular. Por ejemplo, en términos de poder hacer una buena respuesta a esa conducta que les estoy indicando. Y el segundo elemento, que es respuesta fisiológica fundamental, es la miotonía, que es el aumento del tono muscular. Pero este aumento es generalizado, o sea, es en todo el cuerpo, en todo el organismo. Por eso la persona que está teniendo respuesta sexual, usted podría sentir que está tensa, ¿no? Pero es porque hay un aumento generalizado del tono. Entonces, ya hemos visto pues esta parte de lo fundamental, y ahora, entendiendo pues que estamos ubicados ahí en el sistema límbico, lo que es importante entender también es que en el diálogo con la corteza hay una reciprocidad. Entonces, por supuesto, la capacidad que hemos tenido de alcanzar lo simbólico logra también promover la respuesta hipotalámica. Me explico en esa parte. Una chica puede haber notado que, digamos, está excitada, que está bien lubricada, por ejemplo, pero que si le dicen ciertas palabras se excita más. Entonces, no sé, que le digan perra, decir algo. Pues no hay en cualquier lugar, allá en la cafetería, ¿viste perra? No, es ahí en la intimidad, con alguien con confianza, o sea, ¿sí me entienden? Porque es que la palabra soez tiene sentido porque tiene una magia en ese momento preciso, ¿no? Ya, dígame algo vulgar, pues, o sea, tráteme mal, no sé, una cosa así, zorra, no sé. No podría decir pronto algo grilla, por ejemplo. Muy grilla, mira que tan grilla soy. Todo el zoológico, ¿esto cómo se llama? Todo es con ese elemento. Pero, ¿qué es lo que hace que esa palabra logre generar más excitación sexual? Es porque la biografía que ella ha construido, su biografía sexual, ese cortes hace unas conexiones muy especiales para que la palabra pronunciada de la manera adecuada en el momento justo sea la que logre activar la sexualidad. Pero también igual, en el mismo sentido, podría ser que una palabra o un comentario le destroce la respuesta sexual. Entonces puede ser que, no sé, es que me gustas mucho Tatiana, estás muy buena. No, yo soy Verónica. Es que Tatiana es tu exnovia, no la has podido dejar. Entonces, claro, todo, ¿sí me entiende lo que puede ser una pequeña palabra? Bueno, un lapsus es bastante grave, pero en ese caso desactiva toda la respuesta. Y es porque esa comunicación es exquisita. Se inserta con la biografía que usted ha logrado tener, es decir, con lo que usted ha logrado construir de lo sexual. Y eso estamos, digamos, en un constante devenir. Es decir, uno en la vida va acumulando, eliminar algunas cosas que en otro tiempo lo excitaban y a lo mejor estará tomando unas nuevas, porque esa es la dinámica, digamos, de la sexualidad.
Lo otro que hay que decir es que una vez que hemos resuelto, digamos, el problema central, que se envía una señal, por ejemplo, para aumentar la compresión de los cuerpos cavernosos o la lubricación vaginal, tiene que hacer un recorrido y tiene que ir por la médula hasta los segmentos sacros, lumbosacros. Aquí también quiero hacer énfasis en esto, y es que aquí estoy hablando de erección, pero igual vale, por ejemplo, para la lubricación vaginal. En esencia, a nosotros como médicos, desde la parte fisiológica, nos interesa también saber que la sexualidad funciona como una dupla neurovascular. Es decir, el sistema nervioso central está conectado con dispositivos, estímulos que son sexuales, validados por su historia, en fin. Pero también necesitamos que haya una respuesta, como les explicaba hace un momento, congestión. Entonces hay una intersección entre esa conducción de fibras nerviosas para que cuando llega, por ejemplo, a los cuerpos cavernosos se produzca vasodilatación. Lo que quiero advertir es lo siguiente, y es que cuando la señal baja del sistema nervioso central, al tener que hacer un recorrido tan largo, se puede alterar la señal. Se puede alterar la señal. Y la señal sexual se tiene que dar en tiempo real y con gran definición. A ver, si un muchacho ve la muchacha que le gusta la facultad y ella como que le da una insinuación y él siente que se excita sexualmente, la erección la necesitamos para el momento. Ustedes se alcanzan a imaginar que la erección le llegara a los 15 días. Ya, un día por allá, pues, estaba ya en la casa leyendo el periódico, cualquier cosa, cuando una erección, verdad, fue que hace 15 días. O sea, mientras los segundos mensajeros iban, procesaban en el núcleo, exones, intrones, síntesis de proteínas, no. La respuesta sexual tiene que ser inmediata, con alta definición. Pero entonces la naturaleza la puso complicada, porque es que el órgano que inicia la respuesta está muy arriba y los órganos efectores muy lejos, al otro extremo del cordón medular. Por eso, en ese trayecto, por ejemplo, si hay sección medular, se altera la respuesta, como lo vemos en personas con paraplegias. Pero también cualquier elemento que, por ejemplo, altere la mielinización también lo puede comprometer. Entonces hay enfermedades desmielinizantes que alteran la respuesta sexual, o la calidad de la respuesta sexual. También puede ser que se dañe esa microvasculatura y también las microfibras nerviosas. Por ejemplo, el mejor caso, el más frecuente, es en la diabetes. Allí en la diabetes vemos que se alteran todas estas estructuras y por eso los hombres y mujeres con este trastorno metabólico tienen ese problema, también tienen alteraciones sexuales. Yo pienso en la naturaleza hubiera sido, bueno, es que le toca resolver tantas cosas, pero por ejemplo hubiera dejado un pasito craneal a lo sexual, ¿no? Es decir, algo como más conectado. No sé, de pronto que la nariz fuera el órgano sexual, por ejemplo, ¿ya? Entonces nos frotaríamos, entonces ábrame una fosa que le voy a meter ahí la nariz, o sea sería como haríamos intercambio, ¿no? Si el órgano que sería muy directo, ya no tendríamos que hacer todo ese trayecto, ¿no? Si hiciéramos sexo, por ejemplo, con la nariz. Pero sí se dan cuenta que los órganos los tenemos muy lejos del sistema nervioso, del cerebro como tal. Entonces, claro, en ese trayecto, además tenemos que meter elementos que son cardiovasculares, es decir, si las arterias están llenas de grasa, entonces también puede pasar que ya la señal, aunque las fibras nerviosas hayan bajado bien todo, cuando usted intenta llenar de sangre esos cuerpos cavernosos, le pasa que no lo puede hacer con la suficiente eficiencia. O por ejemplo, si ella es una mujer posmenopáusica, en donde ya los niveles de estrógenos son muy bajos, puede ser que esa mucosa vaginal ya no logre mantenerse con la lozanía de otro tiempo y la capacidad de lubricar sea muy baja, aunque todo lo otro del sistema nervioso central lo tenga adecuadamente, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya logré distinguir como otro elemento que quería señalar.
Ustedes están en el semestre en el que uno le enseñan que el parasimpático para y el simpático dispara. Y eso sigue vigente, no lo tienen por qué olvidar. Pero lo que quiero señalar es que en términos de respuesta sexual, uno tiene que considerar también que no todo lo que participa, por ejemplo en la erección, tienen que ser fibras adrenérgicas o colinérgicas, que es lo que decimos con ese aforismo, sino que también aquí participan otras fibras que no son ni adrenérgicas ni colinérgicas. Y aquí lo que hay que señalar también, por ejemplo, es el papel de neurotransmisores como el óxido nítrico. Entonces, ¿qué es lo importante para advertir de esto? El óxido nítrico también participa de una manera central con la respuesta sexual y lo hace vasodilatando. El óxido nítrico lo tenemos allí en el endotelio. Por eso todo lo que construyamos o hagamos mejor por la salud cardiovascular se va a reflejar también en el desempeño sexual, todo lo que se haga allí. Esto es para añadir solo uno de los elementos, que es el más adrenérgico, lo colinérgico. Cuando decimos que el parasimpático para y el simpático dispara, no quiere decir que cuando hay erección el simpático esté apagado, sino que lo que buscamos es cuál es el tono predominante, Entonces, para que usted tenga erección, el tono predominante tiene que ser parasimpático, no puede ser el simpático, porque el simpático suele ser vasoconstricción en esta zona. Entonces, claro, por eso el individuo que tiene un predominio en el encuentro sexual, tiene un predominio simpático, es decir, está asustado, tenso, ansioso, su respuesta es una respuesta simpática, por ejemplo, le daña la erección. Y al tener un predominio simpático, también va a tener dificultades porque esto le favorece la eyaculación. Entonces el efecto final es el siguiente: vamos a tener un individuo propenso a que se le dañe la erección y a eyacular más rápido. ¿Estamos bien en ese punto? Eso es más o menos, digamos, como hay que hacer la lectura en este momento, ¿de acuerdo? Y lo mismo le pasa a ella. Si ella, por ejemplo, está asustada, uno de los elementos más frecuentes o de queja de ella es si le está doliendo su elemento activador, probablemente sea el simpático. Es decir, si le está doliendo, ya va a generar respuesta de huida, de alertización. Entonces, por supuesto, no va a generar, por ejemplo, la cantidad suficiente de lubricación. Y en consecuencia le va a doler más la penetración del polvo. Entendemos la cadena que se genera ahí en esto, ¿ya? Muy bien. Esto no lo tienen que escribir, simplemente es para señalar que la respuesta sexual humana es mucho más complicada de lo que pensábamos en un primer momento cuando solo la dejábamos en términos de la respuesta netamente parasimpática o simpática. Sabemos que eso, hay un tono en el que tienen que trabajar, pero si analizamos la cantidad de neurotransmisores que hay allí es enorme. Incluso porque, por ejemplo, para solo mantener el pene en flacidez, necesitamos que haya elementos participando precisamente en eso. En el pene pasa algo muy llamativo, y es que habitualmente las arterias en los cuerpos cavernosos se mantienen en contracción, y en la anatomía habitualmente, en el funcionamiento orgánico, la contracción implica gasto energético. Es decir, es más rentable, digamos en términos de la economía fisiológica, que haya vasodilatación. Pero en el pene pasa que habitualmente las arterias se mantienen en un estado de semicontracción, pero con un bajo gasto energético. Ahí es donde participan una cantidad de, por ejemplo, la roquinasa, una cantidad de neurotransmisores. ¿Por qué? Porque cuando se produce respuesta, activación, lo que sucede es vasodilatación. Ahí es solo para mencionarle, digamos, algo
que es paradójico, pero que es muy llamativo para entender el funcionamiento sexual. Bueno, lo otro que hay que hacer eso es una caricatura, una recreación. Nosotros no tenemos un hueso que le dé rigidez al pene, que le dé rigidez axial. No quiere decir, hay otros mamíferos que sí tienen un hueso en medio del pene que se llama os penis, así en latín, o baculum también le dicen, lo llaman así. Por ejemplo, en el macho de las ballenas, tienen un hueso. Entonces así pues pirado, todo el tiempo, usted tiene rigidez propia la que le da un hueso. Pero en el pene humano no sucede eso. Si hay fracturas del pene, pero las fracturas son de la túnica albuginea. A propósito, les doy como algo que es un dato que de pronto no se advierte ni le dice. La mayoría de las rupturas o fracturas del pene son cuando ella está encima del pene y como digamos cabalgando. Y hay algunas que se entusiasman y entonces estamos en el rodeo aquí, así como mando el toro, ¿eso cómo se llama así? Cuando se montan ahí en un toro mecánico. Entonces, ¿cuál es el asunto? Para que tengan cuidado con eso, porque eso pocas veces se advierte. La mayoría de las fracturas de pene son porque ella está encima y empieza a hacer un movimiento de cabalgar, entonces está palanqueando el pene. Y el pene se puede fracturar, se fractura la túnica albuginea. Se siente como un chasquido y casi que inmediato el pene se pone como una berenjena, o sea, se pone, esa sangre se extravasa. Y obviamente pues eso es una urgencia, ¿no? Creo que todavía dan por ese programa de urgencia sexual, ¿no? ¿No dan todavía por ahí? ¿No? Sí. Como para eso, ya entendieron bien, o sea, pueden seguir practicando esa posición, solo que le digan, mija, con cuidado, ¿ya? Claro, y obviamente hay penes que tienen ciertos ángulos en erección y entonces, claro, que se pueden afectar mucho más que otros. Bueno, esto también es para que los resultados del desarrollo psicofisiológico. Tiene que ver con eso, pero esto es más con el desarrollo neural. Y es los genitales de hombres y mujeres son genitales de la misma ancestría, es decir, del mismo origen. Sabemos perfectamente que hasta la semana 12 más o menos de gestación hay, digamos, una estructura común. Lo que sucede es que por efecto, obviamente, de la activación gonadal del testículo fetal, se produce un efecto de testosterona que modifica la estructura. Pero lo que nos tiene que quedar claro es que realmente lo que vemos como clítoris en ellas es el pene, ¿no? Nos queda claro ese concepto, o sea, las mujeres tienen pene y los hombres pues a su manera también tienen una vagina, la tienen por aquí, pero tenemos vagina, sí, lo que hago, eso se modifica. De hecho, en las cirugías de transexualidad, lo que se busca muchas veces, un hombre a mujeres, por ejemplo, seguir casi que esta misma línea que hay acá. Del saco escrotal se deja tejido para hacer los labios mayores, por ejemplo. Y hay una técnica que ahora trabajan ya más, y es que se hace un remodelamiento del glande peneano para que sea el glande clítoris. Y eso queda precioso. Y hacen ajustes con la uretra y todo ya. Es decir, que hombres y mujeres compartimos, digamos, la misma estructura. Y esto nos va a servir también para la terapia. Y es que, si ustedes analizan, van a ver que los colores nos dan pistas. Aquí el amarillo nos está hablando de sensibilidad, nos está hablando del origen embrionario, pero también nos va a permitir entender algo que es central en la sexualidad femenina. Y es que si la mujer quiere alcanzar un buen nivel de excitación y llegar al orgasmo, la fuente que tiene que activar es el glande del clítoris. No es que la vagina no sirva o esté pasada de moda, ya sigue siendo pues, igualmente vigente. Pero si uno analiza bien, la fuente primaria que una mujer debería tener de excitación en el encuentro es el clítoris. Por eso es que muchas veces las mujeres dicen, pero es que
me penetraron, pero pues sí se siente como bien, pero no es tampoco la gran cosa del otro mundo. Pues que ya con eso el orgasmo, ¿no? Soy claro en ese punto, y nosotros todavía tenemos una visión, estoy diciendo en el occidente, una visión muy concentrada en el coito, es decir, en que el pene entre en la vagina, y eso es lo único que una mujer necesitaría, y no. Muchas mujeres tienen la penetración y eso no solamente, ese solo hecho no les va a permitir, por ejemplo, alcanzar un buen nivel de excitación. La mayoría de los orgasmos femeninos provienen de una estimulación adecuada del clítoris y del glande del clítoris, que es el que está afuera. Por eso es que las mujeres suelen valorar también los preámbulos del encuentro sexual, por ejemplo, cuando hay estimulación oral o manual sobre el clítoris. Claro, porque ahí es donde puedo obtener la mayor fuente de activación. Ahora, eso es digamos, en el 80%. Hay un 20% de fuente de los orgasmos femeninos, aquí ya estoy hablando de eso, que provienen de otras zonas, eso es importante advertirlo también. Ese 20% se puede repartir, digamos, en un 15% por estimulación mesovaginal. Es lo que llamamos punto G. Entonces, el clítoris, yo no sé si tengo aquí una gráfica de la conformación, exacto, miren, aquí está lo de la conformación interna del clítoris. Entonces, lo que podemos observar acá en estas estructuras, estas son las cruras del clítoris. Esto que estoy mostrando acá, este es el glande. Entonces, lo que uno diría es que en este punto, aquí primero marcan como 7, el clítoris cuando se congestiona, el clítoris como pene que se llena de sangre, y la estimulación interna vaginal sobre ese clítoris que está congestionado, para muchas mujeres es la clave de su orgasmo. Y ese es un choque a nivel mesovaginal, es decir, no es profundo, sino en la mitad de la vagina, pero digamos como en esa proyección que haríamos del clítoris. Ese es lo que se llama punto G. Realmente punto G no es un buen término, porque uno debería hablar más bien de zona G, digamos ya sé, para decir que hay una área donde el choque rítmico, en fin, como se requiera obviamente, produce placer. Y puede ser directamente por estimulación digital o también con el pene en posiciones donde ella, digamos, está boca abajo y él logra hacer una penetración como no profunda, sino mesovaginal, que le genere impacto allí. O también con vibradores, por ejemplo. Entonces hay vibradores de punto G. Son unas varitas, ¿verdad? Parecen pues como un dildo común y corriente, solo que la puntica está como curvada. Entonces lo que hace la chica es que es para uso intravaginal y ella va retirándola hasta que nota que hay una zona donde es más excitante. Lo otro que hay que advertir, y eso tiene que ver con, digamos, semiología básica de lo sexual, es que este clítoris al llenarse de sangre, pues aumenta de tamaño. Entonces muchas chicas dicen, no, es que yo vengo a consulta porque es que yo cuando estoy haciendo el amor me sale allá como un hueso, como un cartílago. Y ese es el clítoris. Y cada una tiene un clítoris de tamaño diferente, así como hay penes de tamaños diferentes, hay clítoris de tamaños diferentes. Entonces ahí estaríamos como con ese 15%. Recuerden, digamos 80, 15, y hay un 5% que es muy llamativo. Ese 5% proviene de que hay chicas que para alcanzar el orgasmo necesitan que el pene o lo que esté estimulándolas llegue al cuello uterino. El choque con el cuello uterino les produce la excitación. Entonces, en consecuencia, no todas las posiciones, pues, van a requerir posiciones sexuales que les permitan llegar a ese nivel, o sea, por ejemplo, posiciones de penetración profunda, que por lo general son cuando ella dobla una de las piernas o dobla ambas. Esas o por ejemplo, cuando está en 4, en el doggy style, no es para penetración anal necesariamente, sino que es penetración vaginal, pero cuando ella está en 4, la exposición pélvica es mayor, entonces puede llegar más al cuello de útero. De hecho, muchas mujeres en nuestro medio no suelen preferir esa posición porque les resulta incómoda, dolorosa. Recuerden que la estimulación del cuello del útero es una estimulación que produce sensibilidad visceral. ¿Recuerdan lo del dolor visceral? Y eso es un dolor muy maluco, ¿no? Es incómodo.
diferente a otro tipo de dolor. Entonces, claro, si ella no tiene sus orgasmos allá, esa posición le puede resultar incómoda. Pero las que tienen orgasmos ubicados allá, la encuentran excitante. Por eso muchas veces mujeres que son, por ejemplo, anorgásmicas, uno les tendría que decir, bueno, ¿cuál posición es la que más ha usado y de pronto en cuál sientes un poco más de placer? Muchas veces mujeres que nunca han tenido un orgasmo en la vida, lo que sucede es que probablemente, o una de las causas que explorar es que tengan orgasmos, pero en el cuello del útero. Y para poder tener esos orgasmos, o se utilizan posiciones de penetración profunda, como he indicado hace un momento, o por ejemplo requieren penes largos y grandes que lleguen a estimular hasta allá, o un aparato que llegue a estimular hasta ese punto. De hecho, los franceses, los ginecólogos franceses, tienen como práctica habitual que se van a hacer una histerectomía, siempre y cuando la condición lo permita, conservan el cuello del útero. ¿Por qué? Porque ellos encuentran que también si le quitan todo el útero a la mujer, a lo mejor también se le llevan sus orgasmos. Entendemos lo complicado que es que usted, y a nosotros aquí nadie, pero a la señora le sacan el útero y dice, no, pues qué importa, ya se quedó sin orgasmos, y a lo mejor ni habíamos explorado que esa pudiera ser la fuente por la que ella tenga orgasmos. La historia de ella, de cómo descubrieron eso, lo descubrió un señor que se llama Baron Comisario. Él trabaja en la Universidad de Rutgers en Nueva York. Y él encontró lo siguiente, que había mujeres lesionadas medulares que después de la sección medular completa seguían conservando orgasmos. Y él decía, pero tan llamativo, no hay vía fisiológica por la que asciendan o desciendan los estímulos. Y lo que él se dio a la tarea de encontrar era cuál podía ser el asunto. Y lo que encontró era que eran mujeres que sus órganos eran muy localizados en el cuello del útero. Y la conexión, ahí sí es de un par craneano, o sea, es vagal. Es importante, por eso en las mujeres que tienen ese tipo de orgasmos, pues no es que hagan un síncope, pues se desmayen, pues cada que vayan a tener un orgasmo, pero la sensación es completamente diferente a un orgasmo más clitoridio, más externo. ¿De acuerdo? Pero quiero pues que queden como con la noción clara. Los orgasmos femeninos, la mayoría están afuera. Y la mayoría se obtienen incluso sin penetración. Y eso incluso las chicas, las niñas lo descubren. Lo que pasa es que la sanción cultural es muy fuerte, pero las niñas rápido descubren, estoy hablando de niñas de 3, 4, 5 años, que por ejemplo si se frotan con un osito peluche, eso produce una sensación agradable, claro. Los niños tienen capacidad orgánica, niños y niñas, ¿ya? Solo que ya después de que los niños tienen el crecimiento de la próstata en la pubertad, pues produce la eyaculación. Pero los niños tienen capacidad orgánica y las niñas también. Entonces las niñas suelen descubrir que, por ejemplo, frotándose los muslos o contra una almohadita tienen una excitación. Lo digo es porque pues, me han llevado niñas a consulta. Entonces, una niña, estaban en un día como una reunión familiar, no sé, hágase de cuenta el día de la madre, cualquier cosa. Estaban ella ahí y le pusieron así en la sillita pues alta para niños. Y de un momento a otro la niña hizo así como un flush. Y todos la miraron y dijeron, ¿qué pasó? Si la niña había aprendido, estoy hablando de una niña de 5 años, había aprendido que si se frotaban los muslitos podía generar una excitación. Lo que pasa es que obviamente no nos ponemos a decirle a los niños y entrenamos en eso, ¿no? Eso sí es claro, es que eso es un descubrimiento que cada uno, cada niño y cada niña hace individualmente. Pero con eso queremos advertir que, por ejemplo, en términos de la anatomía sexual femenina, la mayor parte de la excitación puede estar ahí directamente, incluso sin penetración. Hay unos datos, por ejemplo, de orgasmos femeninos no asociados al coito. Entonces, por ejemplo, hay mujeres que tienen orgasmos mientras están haciendo abdominales, por ejemplo. Entonces, descubren que cierto tipo de contracción le genera excitación. Hay un aparato en los gimnasios que usted se sube como una plataforma
y usted se ubica así, pone los codos, se apoya acá para subir las piernas, ¿no? Ese es en el que más reportan que las mujeres pueden tener orgasmos. Esa fricción que genera ese tipo de ejercicio puede producir orgasmos. Ahora pues ya no vayan a mirar raro, pues a la que en el gimnasio se sube allá. Está poco fácil. Pero claro, sí es fascinante esto. Lo que quiero decir es que esto nos abre la posibilidad a entender que la excitación sexual femenina no solamente se tiene que dar por penetración. ¿Quedó claro el concepto, no? Por eso, eso es el privilegio de tener un clítoris. ¿Sí me entienden bien eso? O sea, debe ser muy rico uno tener un clítoris. O sea, el día que puedan uno hacer un trasplante de clítoris, ya, me puse un clítoris acá. Ustedes se imaginan uno allá mientras le haciendo fila en la cafetería. Todo el mundo dice, ¿ustedes se imaginan qué bueno? Uno dice, me puse aquí otro también. Estupendo, sería. Además porque el clítoris es el único órgano en ambos cuerpos que está diseñado exclusivamente para pasar la vida, para tener placer. Entonces ahí es como el potencial que hay con eso. Muy bien, aquí les quiero resumir lo que es central de esta clase, de esta primera. Y es que al analizar la sexualidad como una conducta, entonces lo que tenemos es que verla frente a situaciones o estímulos sexuales. Y eso nos da un antecedente, es decir, el contexto en el que se dé una relación sexual está determinado también por los estímulos. Hay un concepto que hay que manejar y es estímulo sexual efectivo. Estímulo sexual efectivo. Con esto se quiere mencionar que la sexualidad de cada persona está gobernada por estímulos que son, digámoslo así, específicos para cada individuo que ha construido a lo largo de su biografía. Por eso, lo que excita a una persona no necesariamente excita a la otra. Voy a mencionar algo. Puede ser que en un afán de renovar la vida sexual de una pareja, que a ratos hay monotonía, va y se consigue, por ejemplo, una película de lesbianas que a él le encantan. Ya ve la lesbiana que ya le hace el uno a la otra, ya le fascinan las escenas de lesbianas. Y plum, llega ya a la casa y lo pone allá pues en el DVD, plum, y la esposa empieza a ver un par de viejas ahí. Y para ella, esa escena lésbica no es sexualmente excitante, no es un estímulo sexual efectivo. Hay algunos que dicen, sí, pues está bacano, no soy lesbiana, pero se ve que la pasan rico y se besan bien, una cantidad de cosas. ¿Entendemos bien eso? Puede ser que para él esa sea una escena altamente excitante, pero para ella no lo es. Y esto mismo vale para entender que uno no puede siempre andar con el mismo repertorio. Cada pareja lo que tiene que hacer es ir descubriendo qué es lo que cada uno tiene y lo que su pareja tiene de capacidad de excitación. ¿Ya? ¿Entendemos bien ese asunto? Cada uno de nosotros tiene diferentes maneras de excitarse sexualmente. Y eso es lo que se ubica acá. Por eso, si usted tiene un estímulo que no se le ajusta, pierde el tiempo porque, no sé, digamos a una chica para nada le gusta que le digan groserías y él de niño arranca a decirle toda porque ella se le ocurrió. Entonces, claro, ella en vez de estar concentrada en pasarla bien, se está sintiendo indispuesta. Y puede ser que, por ejemplo, en medio de la interacción a ella lo que le guste sea más bien, por ejemplo, y puede pasar frecuente, un poco más bien de interacción sadomaso. Dejar el pelo. Quiere esto decir, por ejemplo, que la amarren un poco, no sé, que le dé un poco de privación respiratoria, pues tampoco unas cachetadas, una cosa así, un spanking, por ejemplo. Puede ser que eso sí sea para ella, o que lo descubra como tal como un elemento que le genera toda la activación. ¿Ya? Ya di eso, esa es la condición.
Pueden ser lugares, por ejemplo. Entonces hay personas que prefieren el outdoor. Entonces, no sé, irse para el parque aquí, no sé, por allá, detrás de un árbol, por allá, detrás de un pino, y ella se acomoda, fascinado, matado de la dicha, ¿no? No sé, el ascensor de la facultad. Atrapado. El ascensor que uno esté allá, ¿cierto? A lo mejor eso le ayuda, pero otra persona dice jamás. Porque a lo mejor ella dice, no, yo quiero más magia. Entonces recuerda como las escenas que uno tiene, por ejemplo, entonces les voy a mostrar, no sé, en un hotel en Cartagena, unas cortinas de velo, un atardecer, está aquí la champaña, la cama toda preciosa, con seda y pétalos de flores cayendo, el nombre que escrito, un corazón, un par de cisnes, lo que sea. Pues, depende de qué tan cliché y qué tan maña sea, pero ya puedo decir, esa es la atmósfera en la que a mí me gusta. Y habrá otra que sea, digamos, que más gasolinera. Entonces, en el Twingo, en la parte de atrás, un Twingo puede ser, cierto, puede ser, es más, muchas veces queda con la nostalgia de decir, ay, tan bueno que lo hacíamos en ese carrito, ¿no? Sí, con los vidrios empañados. Y lo mismo puede pasar, por ejemplo, hay lugares. Podría uno decir, lo veo en parejas ya muy consolidadas que incluso vuelven allá a tratar de repetir. Ir a un motel, por ejemplo, entonces muchas veces, ay, cuando moteleábamos los viernes al mediodía, que nos volábamos de la facultad y me robaban, no sé, ¿cuál es el que está de moda por aquí? No sé, .0, no sé, el motel que está de moda es el de la autopista sur, ¿no? Ibiza. Me han contado ya. Como le pasó a un paciente mío. Salieron de una reunión de padres de familia, creo que era en el colegio alemán. Y entonces ella dijo, ay, venga, vamos a repasar, pues, a recordar nuestra magia. Y cuando llegaron allá se encontraron con otras dos parejas de padres de familia. Que acaban de salir de la reunión. Estupendo que quieran refrescarse. ¿Me entendieron bien lo de las circunstancias? Entonces, claro, y habrá chicas que solo les sirve en determinados contextos. ¿Me entienden bien eso? Tienen que estar en la casa de ella, en la camita de ella, en las condiciones que ella regula muy bien. Se tiene que haber depilado de una manera, haberse echado un... ¿Cómo es que se llama eso que se echan después del baño? Es como un spray en una luz. Splash. Splash. ¿Me entienden bien? Exacto. Mientras que habrá chicos más flexibles, por ejemplo, en cualquier sitio. En una discoteca, por ejemplo, ¿no? Se puede tener en un rincón por allá un encuentro, ¿no? Como también habrá chicos que les cueste mucho cualquier lugar que sea como despejado. Ya me han entendido bien esto, ya situaciones o estímulos, y por eso hay unas situaciones que son más activantes que otras. Esto lo trabajamos mucho, por ejemplo, cuando una persona tiene parafilias. Por ejemplo, un froterista es alguien que le gusta frotar sus genitales contra personas que no quieren que les hagan eso. Por supuesto que no se quieren. Es que así es la definición, yo sé que son muy chistosos y la definición. Entonces, claro, si ese individuo se sube al metro, digamos, hasta ahora, el chance de poder hacer algo es muy poco, ¿no? Pero 6:30 de la mañana, a las 5 de la tarde. Siéntate libre. Claro, entendieron que ese contexto es una situación que a él le favorece la conducta. El voyerismo también, claro, habrá sitios y circunstancias que le favorezcan.
Lo que pasa es que los voyeristas es como otra situación lo que uno trabaja con ellos, porque el voyerista suele ser más proactivo. Me explico, el voyerista en la actualidad, por ejemplo, utiliza tecnología. Claro que eso es una clase que damos por allá en el octavo. Pero, por ejemplo, el voyerista instala cámaras, por ejemplo. Entonces, claro, puede ser que la utilice. O saben que en ciertos sitios hay un orificio, entonces ahí pueden mirar a las muchachas que están entrando al baño, en fin, una cantidad de cosas. Sería más de ese orden. O saben que, no sé, pues quiere que sea algo muy específico, que la vecina del edificio del frente llega a las 6:30 de la tarde y que cada que llega se pelota y va y se ducha y él está ya todo el tiempo con los binoculares viendo a ver, o con el telescopio, que es para lo que se usan en Medellín. Los telescopios sería para eso, es muy concreto, suele ser más proactivo, ya hay más organización conductual. Lo que quiero decir es que aquí, a lo que quería aludir es, usted cuando una situación se le plantea y usted se activa sexualmente. Usted se activa sexualmente. ¿Hay alguna áreas de activación en el cerebro que expliquen las parafilias? Sí. Me haces una pregunta complicada, pero sí lo hemos trabajado. Bueno, esencialmente son activaciones hipotalámicas, ¿ya? Esencialmente, o sea, para que te quede como ese punto. El problema es que lo que hemos observado es que en las regulaciones de los conductos que son dopaminérgicos que hay entre el hipotálamo y la corteza frontal, lo que hemos visto es que hay deficiencias en esas vías. Es decir, el tono dopaminérgico, que es el que domina esa vía, tiene deficiencias en el control que hace el efecto, digamos, del lóbulo frontal. Por eso incluso utilizamos antipsicóticos cuando la conducta está demasiado impulsiva. Esto sobre todo es, por ejemplo, digamos, en parafilias que son ya más complicadas, como pedofilia o como sadismo sexual, en donde el daño pues, es muy notable y seguramente genera daño a otros. Ahí es donde hemos tratado de entender eso. Pero en otras como voyerismo es complicado entender porque se inscribe más en otro orden. Pero la localización anatómica precisa no la tenemos todavía. Y sería bueno tenerla porque entonces podríamos ayudar profundamente a estas personas. Pero eso, pues, como les digo, es un tema pues, más avanzado en otro momento, pero la pregunta es muy pertinente. Si lo queremos ubicar como para responderte, es ese entre lo que hay en el hipotálamo y la conexión frontal, que esa es la vía, digamos, que nos genera más inquietud. ¿Qué hay aquí para señalar? Entonces, se activa el deseo sexual y esto interactúa con una dimensión biopsicosocial. Por eso, no solamente estamos viendo lo biológico, lo psicológico, sino también la parte de los valores que hay en la sociedad donde ese individuo se desempeña y lo que ha construido en su biografía. Por eso, los estímulos, creo que he dado suficientes ejemplos, los estímulos no actúan igual para todos. Hay estímulos que son incluso demasiado específicos, y volvería otra vez a lo de las parafilias. Entonces, hay personas que se excitan sexualmente, por ejemplo, con mujeres enyesadas, una escallofilia. O sea, ven una mujer enyesada y tiene fantasías sexuales. ¿Entienden lo específico que llega a ser eso? Pues no sé, vivir a lo mejor al frente de la clínica de fracturas. Si llega, por ejemplo, ay, te caíste accidentalmente, como estás de excitarte ahora con tus yesos, ¿no? Pero ¿sí me entienden hasta dónde llega a ser? Es parafílico, obviamente, pero llega a ser muy específico. Y probablemente se inscribe en una biografía que había que digamos, inspeccionar allí. Entonces aquí se da una conducta-respuesta y aquí quiero mencionar esto. La conducta puede ser motora en términos de movimiento, entonces cognitiva en términos de pensamientos y emocional es que se produce una emoción. Entonces pongamos una situación. Sebastián se va con Catalina Pacino. Entonces pues son noviecitos y están ahí cuadrándose. Y empezó la película y toda la cosa. Y por allá a los 15 minutos, ella le pone la mano a él en el muslo. Y después hace una palpación escrotal externa, pues digamos así, Luginero.
Listo, estamos frente a un estímulo sexual efectivo. Entonces, ¿qué podría pasar en él? Él podría tener una reacción motora. Entonces, lo que podría decir, lo que uno podría esperar que él haga es: por favor, respéteme. Es decir, yo soy un muchacho de valores. Yo no soy fácil. ¿Con quién se imagina que está saliendo? Yo no soy ningún fácil para que usted venga a hacer estas cosas aquí. Esa sería una respuesta y se aleja. Pero ¿qué es lo habitual? Que él se acomoda más. Se acomoda y busca eso, porque lo motor es desplazamiento o alejamiento. ¿El que podría pensar de lo cognitivo? Que podría decir que ella a lo mejor quiere ser uróloga, porque ella no quiere perder la época, el tiempo del cine, quiere practicar algo, ¿no? Algo loco, pues lo estoy diciendo ahí. Pero probablemente lo cognitivo él diría: quiere tener sexo, qué bien. Entonces a lo mejor ya se desconcentra la película y lo que empieza a pensar, entonces cuando salga, ¿dónde me la llevo? Y si tengo plata, no, va a tener que llamarla, y organiza todo eso. Ya se me entiende, la mente está trabajando en pro de esto. Y lo emocional es muy importante. Entonces lo emocional le va a permitir a él activar una emoción. Lo que uno espera es que la persona active la emoción que sea acorde con lo que está viviendo. ¿Ustedes recuerdan la película Intensamente? Sí. Vamos a ver. Es muy bella la película, porque la película nos ayuda a entender las emociones. Entonces, ¿recuerdan el que es pequeñito y rojo, gruñón? Sí. Ese es la ira. ¿Recuerdan una que es así como gordita, con un cuello de tortuga, azul, que se tira al piso cada rato a chillar? Esa es la tristeza. Hay otro que es el asustadizo, ¿no? Delgadito, flemático, pues, sí. Y entonces cualquier cosa, ese es el miedo. Hay otra. Alegría. Me falta. Alegría. Sí, esa es la que lidera todo. Me falta el asco, ¿cierto? El asco, sí. La ropa. Entonces, volvamos a la sala de teatro. Entonces, si él, en medio de esa situación, decide activar, por ejemplo, el asco, ¿le va a ayudar con el sexo, no? No. Entonces, claro, él podría pensar: esta debe ser tendrá carnera vaginalis, va a empezar a pensar en tricomonas. Es decir, si usted no quiere eso, y besarse, que es ese asunto, esas babas de ella, cara, ¿no? Entonces, si usted activa el asco, en el encuentro sexual le va muy mal. O si ella activara, voy a pensar en ella activara la tristeza, ¿qué podría pasar? Otra vez volver a hacer el amor. Qué nostalgia, ¿no? Sabiendo que hay cosas más importantes en la vida. Si usted activa la rabia, o sea, si él dijera activar a la rabia, vení que te voy a acabar acá, no voy a volver nada. Así es que te voy a dar como rata ahora que ya vas a acabar aquí. Y a lo mejor usted llegar y activar la rabia en un momento que muy bien. La rabia es para defenderse de muchos estímulos. ¿Qué sería lo ideal? Pues obviamente activar la alegría. ¿Me entienden bien? Esa es la emoción, ya con eso quedó claro. Por eso la respuesta tiene que ser congruente. Entonces, si se acerca, si piensa cómo puede pasarla mejor, y si se siente alegre y contento, entonces estaríamos diciendo una respuesta positiva. Positiva es porque se acerca al estímulo. Pero podría ser que, digamos, fuera al revés. Él va al cine con ella y él es el que decide, así como la típica del abrazo, dice: me estoy estirando, y después hace palpación mamaria. Y ella podría decir: no, otra vez es que los hombres lo único que quieren es sexo, a los hombres, ¿qué se les ocurre pensar en una cosa diferente? Y ella podría sentirse entonces, primero, que se corre para un lado dejándose de él, otra decir: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo me devuelvo? Nos salgamos de cine. O mejor, que me lleve a comer y que él se meta a mi casa y me deje ya.
Y lo otro sería que la emoción probablemente de ella podría ser una emoción casi que de pánico, por ejemplo, terror. Y esto probablemente lo ha aprendido de malas experiencias, porque a lo mejor también le falta asertiva para decir que quiere y que no quiere en un encuentro, como quiere ese día, como tal. Nos queda claro ese punto ya. Por eso es como el ejemplo nos sirve para entender todo esto. Entonces, claro, si las consecuencias son positivas, hay un acercamiento al estímulo, y si son negativas, usted le huye al estímulo. ¿Qué nos debe quedar también importante de esta gráfica? Y es como la esencia de lo que tengo que decir. Y es que si todo salió bien y hay satisfacción sexual, quiero que observen esta gráfica, este rizo, este feedback que se da acá. Y es que cuando usted queda satisfecho sexualmente, esto se retribuye en buen deseo sexual para un próximo encuentro. Es decir, que la sexualidad se refuerza a sí misma cuando es una sexualidad, digamos, que el encuentro fue agradable. Por eso, si hay buena satisfacción, digamos que ese es el insumo de deseo sexual para el siguiente encuentro. Pero si la experiencia fue desagradable, entonces lo que va a suceder es que ese vínculo se debilita. Y eso es lo que hay que trabajar. Por eso cuando una pareja tiene buen sexo, se genera un mejor vínculo en la pareja. Es decir, hay un mejor apego en la pareja. Nos queda bien ese punto. No quiero con esto decir que es que todo en la vida es sexo, no tampoco. Pero sí quiero señalar que los niveles de satisfacción sexual van a generar más probabilidad de mejor deseo sexual. ¿De acuerdo? Bueno, ya voy a terminar esta parte, pues esto es solo como para mencionar. Ya les he indicado que somos reactivos sexualmente, ¿ya? Eso es como un punto importante para advertir. Somos reactivos sexualmente y este asunto, por ejemplo, las zonas erógenas no refleja que nos dicen que no, todo, ¿no? Y esto es real, es una caricatura, pero es del copia de la realidad. Es la manera como no solamente en los genitales podemos tener la capacidad de expresar activación erógena sensitiva sexual. En las mujeres sí que se cumple, pero también hay que advertir que los hombres también pueden desarrollar esa capacidad, que la tienen igualmente. Por ejemplo, las tetillas son una fuente erógena, pero la cultura no siempre las ve como un potencial. Entonces muchas veces los muchachos descubren que estimular las tetillas es algo agradable, pero muchas veces la técnica en la que ella lo estimula no incluye las tetillas. Entonces de pronto ella se puede sorprender que están teniendo sexo y él ahí jugando con Sofía Vergara, pues ahí, con todo eso, sí. Y a lo mejor él podría sentir vergüenza de eso, cuando lo que deberían entender es que es una fuente válida para poder estimularse sexualmente. No sé, por ejemplo, es que son muchas. Las rótulas, ustedes sabían que las rótulas son una fuente de excitación, que te mordisquean las rótulas. Hay algo muy bello, eso lo vemos por el homúnculo de Pinfield. ¿Recuerdan el homúnculo ese que uno estudia? Ahí el sensitivo y el motor. ¿Recuerdan el sensitivo que es con unos labios así enormes, el dedo índice todo grande? Las manos, claro, y la espaldita toda chiquitica. Hay algo muy llamativo. Si ustedes analizan, van a ver que el dedo gordo del pie está muy conectado, tiene vecindad con el clítoris y con el pene. Vuelvan a revisar y van a ver que hay vecindad. Lo llamativo es lo siguiente. Uno de mis profesores en la Universidad de Valencia tienen un trabajo muy bello en esto. Y es que en hombres que habían sido emasculados traumáticamente, es decir, hombres que por un accidente perdieron el pene completamente, no hubo manera de salvar ese tejido. Lo que encontraron es que si les realizaban estimulación, digamos, sexo oral, en el dedo gordo de los pies, sentían sensaciones similares a la estimulación directa del pene. Lo llamativo es que la plasticidad neuronal, el concepto con el que arranqué ahora, podría funcionar ahí.
Es decir, que ellos, al no tener ya pene, esa zona fue invadida por ese órgano sexual accesorio. ¿Entienden que uno podría jugar con eso? Es decir, que le hagan sexo oral en el dedo gordo del pie. Obviamente una uña bien cuidada, ¿no? La uña, la cabeza, una cosa decente, organizadita, pero ustedes entienden que hay un punto ahí. Es lo fascinante, es decir, el cuerpo humano tiene una gran capacidad de adaptación y de buscar estimulación en todo. Por eso les di ese concepto y eso pues lo estudiamos en la parte pues, de la neurobiología de la sexualidad. Y aquí lo que hay que señalar es que las hormonas también participan en la motivación sexual. Entonces, hay momentos, las hormonas, sobre todo la testosterona, ya lo indiqué en un primer momento, pueden actuar en el periodo de desarrollo, el neurodesarrollo y generar cambios en la estructura. Después podemos agregar testosterona y no necesariamente se puede, digamos, producir el mismo efecto. Lo otro es que hay un efecto techo. Quiere con esto decirse que la testosterona, aunque usted ponga más niveles, o sea que se han, digamos, añadido testosterona y la llevó a un nivel suprafisiológico, no necesariamente va a producir más del efecto que en un primer momento generó. Por ejemplo, el deseo sexual o el drive, la búsqueda de impulso sexual o de estímulos sexuales. O sea, hay un tipo de saturación asociado a esto. Lo otro que es importante es que en hombres y mujeres la testosterona es la que se encarga del deseo sexual. Como que lo graben así básico. O sea, las mujeres con los niveles de testosterona que ellas manejan regulan también su deseo sexual a partir del efecto de testosterona y de otros elementos. Y es importante que graben acá, ya lo indiqué con la prolactina. Cuando aumenta la prolactina suele haber disminución del interés en lo sexual. Es decir, la prolactina, que es una hormona que se produce obviamente para generar leche en el periodo pues, de lactancia, tiene un efecto sobre la sexualidad que es inhibitorio de la conducta. La serotonina también, la serotonina es un neurotransmisor, está por ejemplo presente cuando mandamos fluoxetina, por ejemplo, que es un antidepresivo que se receta mucho. Es un medicamento que promueve el aumento de la serotonina en la antidepresiva. Cuando hay mucha serotonina suele inhibirse la actividad sexual. Y también cuando tenemos un adecuado nivel de péptido intestinal vasoactivo, el efecto suele ser estimulador, al igual que con la oxitocina y la dopamina. Muchas veces, por ejemplo, en un adulto que tiene Parkinson, la enfermedad de Parkinson, que sabemos que es una deficiencia de dopamina, ciertos núcleos, la sustancia amiga principalmente, vemos que cuando hacemos suplementación con dopamina, por ejemplo, levodopa, carbidopa, muchos de ellos hacen conductas de desinhibición sexual, porque, claro, cuando aumenta la dopamina suele haber un aumento del impulso hacia lo sexual. De igual forma, por ejemplo, cuando en psiquiatría bloqueamos la dopamina, porque la persona tiene psicosis, por ejemplo, al bloquear la dopamina baja el deseo sexual. Nos queda claro eso como el punto pues ahí de esto lo voy a pasar. Igualmente también hay que advertir que medicación, drogas y sustancias también tienen efecto. Entonces, el alcohol es tal vez la sustancia que más se utiliza en el mundo y si tiene un consumo prolongado, obviamente hace disminución de los niveles de testosterona. Y hay algo que es llamativo, y eso se lo digo pues aquí como entre nos. Y es que, claro, hay estudios que soportan que niveles bajos de alcohol favorecen que muchas mujeres tengan mejor deseo sexual. Pero lo que quiero advertir acá es que esencialmente lo que sucede es que el alcohol, cuando empieza a actuar, lo hace sobre el lóbulo frontal. Y él apaga el lóbulo frontal, él va apagando el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es el que se encarga de la inhibición. Es el que regula la conducta. Entonces, por supuesto, al apagar el inhibidor, o sea, menos por menos va a dar más. Entonces puede ser que la conducta se muestre como aumentada, pero
pero realmente es porque el factor inhibitorio estaba actuando mucho. Esto nos sirve de clave para entender que probablemente el enfoque tenga que ser más conductual, por ejemplo, con una chica. O sea, nosotros no hacemos en medicina sexual ese, tómense pues 3 tragos de romo para poder, eso no lo recetamos como tal, sino que lo que leemos es que probablemente hay un efecto inhibitorio muy grande que le impide reaccionar y responder adecuadamente. La marihuana también igual puede producir también ese efecto desinhibitorio, y ya con esto quiero acabar esta parte. Esto lo han estudiado también desde las neurociencias. ¿Qué hace atractivo sexualmente un rostro? Entonces, una de las cosas que hace atractivo un rostro es la simetría, que también lo hace bello. O sea, un rostro bello habitualmente es un rostro simétrico. Entonces, por eso la gente que tiene simetría en el rostro pues se ven como personas más atractivas. Lo otro es tener características sexuales dimórficas, que se ha encontrado que tienen la capacidad de generar activación sexual. Por ejemplo, las mujeres que tienen pómulos sobresalientes, muy pronunciados, estas mujeres tienen esa capacidad de tener con su rostro mayor activación sexual. Me explico cómo hacen estos estudios para darlo afuera. Estos estudios lo que hacen es que por lo general ubican a una persona en una cámara y le van proyectando imágenes y la persona tiene que calificar automáticamente como atractivo, no atractivo y neutro. Ya, pero no puede ser que le muestren una foto de un rostro y ella se ponga a pensar, bueno, está feíto, pero a lo mejor es alguien interesante, que es una segunda oportunidad, a lo mejor se esfuerza por salir adelante. Eso no es lo que estudian ahí en eso, ya eso es importante, pero no es lo que estudian o la manera como se hacen estos estudios. Porque es lo que uno entiende, porque un rostro te atrae, porque una configuración corporal te atrae. Entonces, ese sería como un punto. Entonces, incluso han visto que hay mujeres que se sacan la bola de bichar, ¿no? O tener como la expresión más refinada, digamos, del rostro, ¿ya? Se sacan esa bola de grasa, entonces, o se ponen implantes de silicona, unos pómulos para dar esa proyección. Y lo que se ha encontrado en los hombres tiene que ver con el ángulo de la mandíbula, Es decir, mientras más pronunciado sea el ángulo, las mujeres suelen puntuar como más atractivo ese rostro. Más o menos la idea es como el que tiene como cara de caballo, más o menos así, que hay unos que tienen como un pronunciado, esos rostros suelen valorarlos ellos como más atractivos, ¿ya? Eso sería para mí, porque el ángulo de la mandíbula es también por efecto de la testosterona. ¿Me entienden bien esa parte? O sea, es el efecto, entonces claro, ahí había como una visión previa. Pero bueno, las que no tenemos esas condiciones, pues, por ejemplo, la mirada fija, eso hace atractivo un rostro. Pues una mirada fija no inquisidora, pues sin viso, ni nada de esas cosas que usted mire adecuadamente ya. Pero sabemos, pero claro, si usted no pone atención o no está mirando a la otra persona, probablemente eso te va a ser menos atractivo, ¿verdad? Y lo otro, que sí lo podemos hacer también, es tener una expresión alegre o amable, eso que hace atractivo sexualmente al rostro. Entonces, por ejemplo, si usted se está quitando los bots y usted está todo animado y ella le sale con una cara así, eso usted como que no le anima ya, porque usted necesita, aquí estoy hablando de un elemento que es reforzador o digamos o sancionatorio, y es que en el lenguaje no verbal usted valida. Recuerden que es importante, y muchas veces en el encuentro sexual, como no tiene un espejo ni se está valorando en su lenguaje no verbal, puede ser que emita señales que en vez de generar atracción generen ruptura. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces la idea sería que usted tuviera, imagínese, por ejemplo, bueno, si le sale ella una expresión así, pues a lo mejor ve que ella se sorprendió, pues, con la otra, pero es más fácil de conciliar. Y obviamente esa se queda de fluoxetina probablemente. Esa puede salirle con un par de, vaya a pensar que sale con unas tijeras, venga, para eso. ¿Se me entiende? Y es algo sobre lo que no caemos en cuenta. Y a lo mejor
muchas veces cometemos errores porque nuestro rostro no está sintonizado con la expresión que hemos tenido, ¿de acuerdo? Tal vez la más frecuente sea la de susto, de que va a tener sexo y se ven que están asustados. Entonces deberíamos cambiar eso. Ya voy a parar aquí en esta parte para ir al otro bloque. Como aquí nos toca hacer compacto esto, entonces, preguntas. Ya, bien, estamos